A partir de este momento estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, la causa R. Muy buenas tardes de este miércoles 24 de mayo del 2023. Estamos en una nueva emisión de Contigo, la causa R, un programa que llega a ustedes gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Caterín Manzano en la producción general, Yají Pacheco en la producción y Gregorio González en los controles. Estamos acompañados aquí en la cabina de los estudios de Radio Caracas Radio por el diputado Arnoldo Benítez y vamos a tener conexión telefónica con el líder nacional Alfredo Ramos, una conexión telefónica que además, bueno, está en veremos porque tenemos entendido, Alfredo, que en este momento estás pleno apagón, allá corte de energía eléctrica allá en Barquisimeto, como ya es habitual en todo el estado Lara. Muy buenas tardes. Buenos días, buenas tardes a todos y gracias Arnoldo y a ti Luis por esta nueva oportunidad que me das para hablar con ustedes y por supuesto transmitir nuestros mensajes a los que nos ven y a los que nos escuchan. Y sí, bueno, nuevamente aquí en el estado Lara ya tenemos varios meses de racionamiento eléctrico, de cortes eléctricos, y hasta 5 y hasta 6 horas en el día, unas veces en la mañana, unas veces en la tarde y otras veces en la noche. Y lamentablemente pues acaba de ocurrir, no tengo creo que ni 30 minutos que nuevamente pues en el sector donde yo vivo hay un corte eléctrico que lo más puede durar pues hasta las 4 o 5 de la tarde. Pero bueno, gracias a Dios pudimos comunicarnos por la vía normal y Dios mediante pues podamos hacer todo el programa completo. Saludos a todos. Alfredo, a esta situación que estamos viviendo en el país, que es cada vez más catastrófica porque no hay nada que indique que las cosas puedan mejorar. Es decir, cada vez son mayores los cortes eléctricos. A mí me tocó aquí en la ciudad de Caracas, en Sabana Grande, ayer 11 horas sin servicio de electricidad, desde las 3 de la madrugada hasta las 2 de la tarde. Lo mismo me reporta el diputado Arnoldo Benítez, que allá en Cagua es a cada rato y continuos los cortes en todo el estado Aragua. Todos los reportes nacionales que están llegando sobre el tema de la energía eléctrica, pero hay otros. Carencia absoluta de servicio de agua en las tuberías en la gran mayor parte del país. Lo mismo está sucediendo con el servicio de gas doméstico por un lado y con el de gas vía bombonas en todo el país lo mismo, unas enormes carencias. Estamos viendo cómo está fallando lo de la gasolina ya a niveles mucho más avanzados que en otras oportunidades. Ya las colas son inmensas y es más, hay otros sitios donde ni siquiera hay cola porque donde hay gasolina es gasolina cobrada en dólares y muchísima gente ya no puede pagarla. Es decir, tenemos un panorama general del país tremendamente oscuro y al mismo tiempo tenemos la verdadera tragedia que están viviendo en este momento los trabajadores activos y los pensionados y jubilados con un salario mínimo que ya está en $5 frente a una canasta básica que ya el Sendas dio su cifra de la canasta básica para el mes de abril era de $526, es decir, que la canasta básica necesaria para una familia de 5 personas para poder mantenerse está en $526, lo cual representa, Arnoldo, que cuántos salarios mínimos son necesarios. 105 salarios. Es decir, 105 salarios mínimos son necesarios para poder costear la canasta básica, lo cual significa que la inmensa mayoría del país, la inmensa mayoría de los venezolanos, estamos muy por debajo de esa posibilidad. Dentro de este panorama, Alfredo,
me gustaría que nos hicieras un paneo de la realidad del mundo de los trabajadores que tú tanto conoces y con los cuales has venido reuniéndote y con los cuales has venido organizándote. Bueno, fíjate, tú has dado un panorama sobre la realidad que viven los venezolanos. Aquí este país ha sido totalmente destruido. Los servicios públicos no sirven, no hay servicios públicos en Venezuela. Maduro ha sido pues el destructor por completo de los servicios públicos y de todo el país. Pues da lástima pues cuando uno va rodando y girando por el territorio nacional, cómo están las calles, cómo están las avenidas, cómo están las carreteras. Yo estuve este fin de semana en un pueblito muy turístico del estado Lara, que es Humocaro, pues las calles y la carretera totalmente destruida, pues y cuando uno llega a esos pueblos totalmente solos y abandonados, y mucha de la gente de esos pueblos, los muchachos sobre todo, han tenido que irse del país. Aquí lo que hay es un gran desplazamiento de venezolanos que huyen a otros países buscando mejores porvenir para ellos y para su familia. La migración en Venezuela prácticamente es una migración que no es normal. Esto continúa. Fíjate, hay uno de los asistentes a la reunión donde yo estaba el fin de semana, dijo pues que en el pueblo había salido un autobús el otro fin de semana repleto de muchachos, de aproximadamente entre 20 a 25 muchachos que habían pues ya pagado la travesía para irse por el Darién para llegar a los Estados Unidos. Muchachos jóvenes, dice él que el mayor no llegaba ni siquiera a 35 años. Imagínense esto, una buseta que sale de un pueblito, bueno, Humocaro, que es una zona que está más o menos a 2 horas y media de Barquisimeto, y bueno, por eso digo que cuando uno va a esos pueblos, se consigue pues esos pueblos totalmente vaciados que anteriormente eran unos pueblos turísticos, y esa es la realidad que estamos viviendo todos los venezolanos, y eso tiene que ver también con el tema laboral, que es lo que tú me has preguntado, pues, ¿qué ha generado o qué genera? Pues la situación de los sueldos y salarios de miseria que tienen los trabajadores venezolanos. Bueno, que el trabajador, al no tener una compensación por el esfuerzo de su trabajo, Maduro destruyó el valor social de progreso del salario en Venezuela. Al final, pues ese trabajador busca mejores oportunidades, huye del país, pasando todas las necesidades, todas las vicisitudes que puede haber, pues, porque ya hemos visto por las redes el drama de millones de venezolanos. No son miles, son millones de venezolanos que han tenido que huir de nuestro país producto del hambre, la miseria y la destrucción de todo el aparato productivo en nuestro país. Maduro el 1 de mayo, aunque ya eso venía siendo pues los últimos incrementos que ha venido dando Nicolás Maduro, incrementos de miseria, de hambre, el Maduro decretó prácticamente la muerte de los sueldos y salarios en Venezuela cuando no incrementó el salario mínimo de los trabajadores que todo el mundo esperaba para el 1 de mayo. Parece que se nos ha caído la comunicación. Entonces, decretó, está ingresando una llamada, seguramente tiene unos cortes la comunicación. ¿Me oyen? Prosigue, Alfredo, Okay. Puedes proseguir. Entonces, bueno, lo que quería decir es que Maduro decretó la muerte del salario. Eso ha generado pues la estampida, la huida de millones de venezolanos. Bueno, anteriormente se hablaba de 5 millones, luego subimos a 6, 7 millones, ya superamos la barrera de los 7 millones de venezolanos que han tenido que hacer toda esa travesía, pasando todas las calamidades de lo que significa una migración. Y bueno, esto forma parte de toda esta política hambreadora
antisindical, antitrabajadora, antiobrera por parte de Nicolás Maduro con la eliminación de los sueldos y salarios. Solamente se entregaron unos bonos, que al final de cuentas son unos bonos que tampoco alcanza para nada, tanto el bono de alimentación, conocido como Cestatique, y el bono de guerra económica. Que si nos ponemos a sumar todo eso, indudablemente que después que tú dices en el programa que según el Senda, el costo de la canasta alimentaria está por el orden de los 526 dólares, bueno, esos ingresos indudablemente que no se puede obtener absolutamente nada de lo que significa el costo de la canasta alimentaria. Es decir, Maduro condenó al hambre, a la miseria y a la muerte a los trabajadores activos y a los jubilados y pensionados, que también hay que destacar, aprovechando que está Arnoldo ahí. Bueno, la única ley que ha sido aprobada por parte de la Asamblea Nacional, digo aprobada y ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia, que es la extensión del beneficio del ticket de alimentación o el Cestatique a los jubilados y pensionados, Maduro no le dio el ejecútese. Es para que los jubilados y pensionados estén sumamente claros de lo que ha significado esta política de Nicolás Maduro de desconocer todos los derechos de los trabajadores, de los jubilados y pensionados, los cuales los mantienen en completa miseria y hambre y por supuesto muriéndose de enfermedades que a lo mejor son curables, de enfermedades curables, por ejemplo la hipertensión, pero como eso no le alcanza ni siquiera para comprar las pastillas de hipertensión, bueno, nuestros pensionados, nuestros adultos mayores y los venezolanos, pues al no tener ingresos suficientes para comprar ni siquiera los medicamentos, bueno, les sobreviene la muerte, producto pues de este genocidio, este exterminio laboral, este exterminio de trabajadores, este exterminio de jubilados y pensionados que ha ejecutado Nicolás Maduro en todo este tiempo. Un régimen que no puede decir que no tiene recursos hay. Ahí está la bicoca de 28 mil millones de dólares que se acaban de robar, que se acaban de saquear, una de las mafias de Nicolás Maduro, liderada por Tarek El Aksami, que ponen preso a todo el mundo y hasta ahora a Tarek El Aksami ni siquiera nadie sabe dónde está, qué ha ocurrido con él, cuando él es uno de los artífices del robo descarado que se le hizo a PDVSA en estos últimos días, cuando Maduro, aparentando una lucha contra la corrupción, dice pues que se perdieron 3 mil millones de dólares cuando la cifra supera, como dije, los 28 mil millones de dólares. Entonces recursos hay. Lo que pasa es que se los roban. La estructura criminal de la dictadura es una estructura completamente corrupta. Ahí no hay hueso sano. Ahí no hay nadie por quien meter la mano. Es una estructura totalmente corrupta, que todo lo que entra ahí en el régimen de ingresos provenientes del petróleo, provenientes de los propios impuestos que le imponen a los venezolanos, toda esa estructura criminal lo que ha hecho es robarse los dineros y negarle la posibilidad a los trabajadores de vivir con dignidad, al negarle un incremento de sueldo, al prácticamente desconocerle los derechos y eliminarle todas las conquistas laborales de los trabajadores logradas a fuerza de lucha. Es importante decir que Maduro nunca sudó una gota, nunca se movió para lograr una reivindicación de los trabajadores, nunca movió un dedo. Maduro lo que ha sido es un reposero profesional, un cargamaletín de Hugo Chávez Frías, nunca fue dirigente sindical y nunca conoció lo que fue dirigir una lucha de los trabajadores para mejorar sus condiciones de vida. Y entonces a eso no le duele absolutamente nada lo que está pasando con los trabajadores. Todas esas luchas logradas a punta de lucha, recordemos, y yo quiero aprovechar esto, cuánto no hicieron los docentes de este país para lograr la primera convención colectiva, cuánto no hicieron los empleados públicos para lograr su contratación colectiva, porque no tenían contratos colectivos en el país y lograron a punta de lucha sus convenciones colectivas, al igual que el resto de los trabajadores. Cuántas luchas, cuántas huelgas sindicales, cuántas movilizaciones, todo lo que ha hecho los trabajadores para lograr sus reivindicaciones
ha sido prácticamente eliminada por Nicolás Maduro, que es el régimen más antiobrero que ha tenido el país y que ha tenido los trabajadores venezolanos. Fíjate tú, Alfredo, nos están escribiendo en el chat del programa Darío Rafael González Nieves y dice: buenas tardes, Luis y Arnoldo. En Hipostel están amenazando con quitar las pensiones de sobrevivientes. Eso es un derecho adquirido que debe ser respetado. Entonces, permanentemente hay esto, la situación que tú comentas, Alfredo, pero también hay una situación permanente de amenaza contra los trabajadores. Es decir, los que están cumpliendo labores en la función pública no solamente tienen que vivir unos sueldos miserables, sino que además una constante zozobra y un hostigamiento por parte de quienes dirigen esos institutos, esas instituciones, esos ministerios. Es una situación muy similar, si podemos decirlo, muy similar a los de la antigua esclavitud, ¿no es así? Así es. Maduro es un antiobrero y un antisindical. No solamente le ha arrebatado todas las reivindicaciones socioeconómicas de los trabajadores y la columna vertebral de los trabajadores, que son sus convenciones colectivas, sino que los persigue y los encarcela. Aquel trabajador, bien sea dirigente sindical o trabajador de base, que proteste, que alce su voz frente a los atropellos del régimen de Nicolás Maduro, inmediatamente es perseguido, encarcelado, nada más por el solo hecho de protestar decisiones laborales que ha sido sometido por parte de Nicolás Maduro. Este es un régimen esclavista. La relación que hay es una yo creo que el esclavismo, porque los sueldos ni siquiera alcanzan para comer los trabajadores. No pueden ni siquiera ir a los sitios de trabajo, porque tampoco del transporte tampoco lo pueden cancelar durante un mes con esos sueldos miserables que en este momento ellos deberán. Fíjense que con el tema del sueldo, al no aumentar el sueldo Maduro el 1 de mayo, los trabajadores prácticamente pierden sus prestaciones sociales, porque aquel trabajador que tenga 30, 35 años en la administración pública decide culminar su relación laboral para jubilarse y pensionarse, ¿cuánto va a cobrar? Si son $5 su sueldo. Al igual, es decir, perdió las prestaciones sociales. Se elimina también los vacacionales o las vacaciones de los trabajadores. Los aguinaldos. Resulta que si un sector público paga 3 meses, el aguinaldo del trabajador en el mes de diciembre son $15. ¿Qué puede comprar un trabajador con $15 en el mes de diciembre totalmente devaluado? No, absolutamente nada. Antes, como también lo he dicho en varias oportunidades, un trabajador con sus aguinaldos podía comprar los estrenos de los muchachos, sus juguetes, podía pintar su casa, podía comprar artículos electrodomésticos, podía hacer su cena navideña, su cena de fin de año, y todavía le alcanzaba para el mes de enero. Ahora eso no existe en Venezuela. Eso no existe. Por eso digo que Maduro acabó con lo que es el valor social para progresar de los trabajadores, que son su sueldo, el valor social del sueldo, que la gente lo utilizaba para eso, pues para tener un ascenso social, para mejorar su vida. Bueno, Alfredo, nosotros vamos a ir en este momento a un corte de la emisora. Cuando regresemos hay un tema que queremos tocar contigo, que es el asunto que tiene que ver con la falta de decisión todavía en la Comisión Nacional de Primarias con respecto a cómo se va a implementar la elección primaria que tanto interesa para poder tratar de resolver el tema de la candidatura única. Ya regresamos y continuamos contigo La Causa R. Les estamos presentando Contigo,
el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio. Todos los sábados a las 12:30 de la tarde. Por RCR.tv, la radio que se ve. Saludos a todos los oyentes de Radio Caracas Radio. Les habla Rocco Remo y quiero invitarlos de lunes a viernes a las 6 de la mañana a la guía astrológica. Los espero con las posiciones de la luna y los planetas. Y también los sábados a las 2 de la tarde, hora de Venezuela, la guía astrológica. Un programa completo dedicado de 1 hora a todos los signos, los planetas y los astros. Solo por RCR y RCR.tv. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo. Solo por RCR 750. Nuevamente con ustedes, en Contigo la Causa R. Estamos conversando con Alfredo Ramos, dirigente nacional, exalcalde exitosísimo de Barquisimeto, tan exitoso que además hubo una medida arbitraria de militarización de encarcelamiento contra él y hubo un gran reconocimiento por la población de Barquisimeto de lo exitosa de su administración. Alfredo, hay un tema que queremos hablar contigo y tiene que ver con el tema de la primaria para la elección de un candidato único que enfrente a Nicolás Maduro, que es el mecanismo que propuso a Andrés Velázquez en enero del año 2022 como una herramienta necesaria, como una política necesaria para poder lograr la mayor coherencia posible de la oposición para enfrentar a este régimen. Están pasando los días y todavía no hay una decisión definitiva sobre cómo va a ser el mecanismo para la elección y sabemos que pende sobre la cabeza de la Comisión Nacional de Primaria una presión por parte del Consejo Nacional Electoral para que, en caso de que sea el Consejo Nacional Electoral el que supuestamente, entre comillas, colabore o ayude con la realización de esa primaria, quiere imponer su mecanismo, su forma, su estilo, las captahuellas y una de las cosas fundamentales que se pretende, que hemos siempre defendido desde la Causa R, que es que se tenga mucho cuidado con la identidad de los electores, que haya la mayor protección posible a la identidad de los electores, que eso se pueda cumplir si el CNE está metiendo las captahuellas de por medio. ¿Cómo ve, como jefe del comando de campaña Andrés Velázquez, además, Alfredo, cómo ves esa situación y qué es lo que estamos planteando nosotros? Bueno, quería concluir un poco el tema laboral. Los trabajadores también es importante destacar. Yo creo que en este momento tienen muy claro y han asumido su papel de vanguardia para producir cambios en el país. Yo siento de que ya la lucha reivindicativa, si bien es cierto es un planteamiento
central de los trabajadores y su vanguardia que están realizando en la calle, yo siento pues que ya esas movilizaciones tienen un objetivo político, que es lograr desalojar del poder a Nicolás Maduro, que es el que mantiene en condiciones de hambre, de miseria a los trabajadores, y que solamente con la salida de Nicolás Maduro, solamente en libertad y democracia los trabajadores van a poder recuperar todos sus beneficios, van a recuperar lo que es la libertad y la autonomía sindical, su derecho a la contratación colectiva y, por supuesto, a mejorar las condiciones de vida tanto de él como de su familia. Y aquí quiero apuntar pues que los trabajadores tienen en un hombre como Andrés Velázquez, que es nuestro candidato presidencial a las primarias, un hombre que de compromiso, de muchos años al lado de los trabajadores, que ha defendido lo que son los intereses de los trabajadores, algunas de las conquistas que aún mantienen los trabajadores a pesar de que han mermado producto de la política antiobrera de Nicolás Maduro, aún se mantienen. En Andrés Velázquez, los trabajadores pueden tener la seguridad que van a recuperar su libertad, su democracia sindical, su contratación colectiva y la recuperación del valor social, tanto del empleo como del salario. En relación al tema de las primarias, es verdad, yo creo que ya es tiempo de que la Comisión Nacional de Primaria diga pues cómo va a ser el proceso electoral de estas elecciones. Nosotros hemos mantenido nuestra posición muy firme, que estas elecciones primarias son las elecciones de los factores democráticos de la oposición, son elecciones internas de la oposición, y que nada tiene que ver la dictadura de Nicolás Maduro, ni el PSUV, ni el Consejo Nacional Electoral en nuestras elecciones. Por eso hemos sido firmes y categóricos de que las elecciones primarias presidenciales deben ser sin el Consejo Nacional Electoral. Hay algunos que tratan de confundir diciendo que cómo vamos a hacer si las elecciones presidenciales van a ser el Consejo Nacional Electoral y ahora porque nosotros no aceptamos el Consejo Nacional Electoral. Pues bien, ratificamos nuestra posición, que son elecciones internas, y de paso las condiciones que está colocando el Consejo Nacional Electoral a la Comisión Nacional de Primaria son inaceptables. Prácticamente lo que está pidiendo el Consejo Nacional Electoral es el control absoluto de esas elecciones primarias, donde ellos colocarían, además de las máquinas, los cactahuellas, que significa vulnerar la identidad de los electores, cuando uno de los artículos del reglamento de las elecciones primarias hecha por la comisión establece claramente que la garantía y la confidencialidad de la identidad del elector. Es decir, que eso es parte de lo que hemos acordado, garantizarle la confidencialidad de la identidad del elector. Con el cactahuella, indudablemente que el régimen va a tener la identidad de todos los electores para aplicar lo que ha aplicado siempre, pues, persecución, control social, y elaborar una nueva lista tampón como se hizo anteriormente. Perdón. Y eso no es mentira, como dicen algunos candidatos, que eso no es mentira, que eso nunca existió. Claro que existió. Me decía en días pasados Osvaldo Méndez, quien es el secretario general del Sindicato de Trabajadores Eléctricos aquí en el Estado Lara, y además es secretario general de la Causa R aquí en el Estado Lara, que la lista tampón todavía la siguen aplicando. Desde hace un mes, cada vez que va alguien a buscar trabajo, empleo, a Corpo Eleca aquí en el Estado Lara, lo primero que lo revisan es en el computador, en la computadora, y si aparece ahí inmediatamente le dice: usted no puede ingresar aquí porque usted firmó para aquel entonces contra Chávez, usted está en contra de la revolución. Eso es lo primero que le dicen, y la están activando ahorita para que el que se acerque, eso debe estar funcionando ya en todo lo que es la administración pública, para que el que se acerque inmediatamente le genere temor, le genere miedo para ir a unas elecciones primarias donde le van a colocar nada más y nada menos que el cactahuella. Nosotros hemos sido enfáticos, como dije anteriormente,
en que debe ser sin el Consejo Nacional Electoral, voto manual, que voten todos los venezolanos dentro y fuera del país, y que esto sea un acto de verdad ciudadano. Las elecciones primarias debe ser un acto de rebeldía ciudadana, de que nosotros mismos, que este pueblo, que yo estoy seguro se va a volcar en esas elecciones primarias, le va a hablar muy pero muy claro al régimen que para las elecciones del 2024, claramente, con un candidato electo en unas elecciones primarias, Maduro no tiene vida. Maduro va a ser desalojado del poder. Ese candidato que surja de estas elecciones primarias va a construir una fuerza movilizada y organizada en todo el territorio nacional para definitivamente derrotar a Nicolás Maduro y todo lo que significa su banda de criminales que usurpan y han asaltado el poder en Venezuela. Otro de los peligros, Alfredo, que conllevaría la presencia del CNE en unas elecciones internas de la oposición, ¿no sería el peligro de una posterior judicialización? Es decir, nosotros estamos haciendo nuestras primarias, viene el CNE y o que el propio CNE pueda decir en un momento determinado, mira, no tengo los recursos y dependo del gobierno nacional para tener esos recursos para poder hacer las primarias. Es decir, no es un peligro añadido tener al CNE en unas primarias internas de la oposición, cuando el CNE puede de muchas maneras boicotear desde adentro. Por supuesto, es que claramente es así. Yo no entiendo estos partidos políticos, sobre todo los del G3, clamando, implorándole prácticamente al Consejo Nacional Electoral que participe en el proceso de elecciones primarias. O sea, tú los ves implorándole prácticamente, arrodillados totalmente de que le hagan las elecciones primarias. Pareciera que no han entendido la naturaleza del régimen. Este es un régimen de mafias. Maduro, el proyecto de Maduro y todo lo que significa esas mafias, todo el conglomerado criminal de Maduro, tiene un objetivo muy claro, que es la perpetuidad en el poder, quedarse en el poder para siempre. Entonces, no entender eso, la naturaleza del régimen, y creer que Maduro se la va a poner fácil en unas elecciones primarias. Imagínense, ¿quién va a creer que Maduro va a hacer unas elecciones primarias a la oposición para que resulte electo un candidato que le vaya a ganar las elecciones? Eso no tiene ninguna lógica política. Es claro que el Consejo Nacional Electoral, fíjense que hasta ahora no le ha dado respuesta a la Comisión de Primarias sobre la petición de la Comisión de Primarias, diciendo que están dispuestos a aceptar los centros de votación, incluso hasta las máquinas de votación, pero no el tactahuella, para garantizar la identidad del elector. Y hasta el día de hoy el Consejo Nacional Electoral ratifica su posición al ni siquiera responder la solicitud por parte de la Comisión Nacional de Primaria. Están jugando al desgaste, a que vaya pasando el tiempo, y si llegasen supongamos en un escenario, decir que sí van a estar, bueno, también pueden salir con eso que tú muy bien lo has dicho, Trincado, que a última hora dicen, nosotros no tenemos los recursos, y las primarias no se harían. O por el otro lado, hay que analizar esto muy claro, lo que ha venido sosteniendo el régimen de Nicolás Maduro. Fíjense bien, Cabello tiene como más de un mes, casi 2 meses, dándole duro, descalificando todo lo que es el proceso de primaria en Venezuela. Y por el otro lado, está Maduro diciendo en estos días que le habían aprobado los Estados Unidos 346 millones de dólares a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional del 2015, presidida por Dinora Figuera, y que esos recursos son para las elecciones primarias. ¿Cuál es el mensaje que está dando? Si usan esos recursos, bueno, les va a caer, eso es una utilización, según ellos, pues, que no debería ser, los amenaza con cárcel,
lo amenaza con la aplicación de la ley esta sobre el dominio. O sea, ahí es claramente el peligro que acecha las elecciones primarias. Entonces, se requiere de verdad una claridad en torno a lo que nosotros nos estamos jugando. Unas elecciones primarias sin el Consejo Nacional Electoral, yo estoy seguro que utilizando plazas, los parques, utilizando iglesias, todos los escenarios, espacios que podamos realizar, yo estoy seguro que la gente va a ir a votar porque se siente segura de que ahí el régimen no le va a descubrir ni le va a colocar ningún, no los va a estar amenazando o persiguiendo, y se les va a garantizar la identidad en la participación en las elecciones primarias. De verdad que no se entiende para nada, y yo es lo que yo siento en los recorridos, en las caminatas, en los contactos casa por casa que nosotros realizamos aquí en el Estado Lara, el recorrido hecho con Andrés Velázquez, nuestro candidato a las elecciones primarias por todo el país. Lo que hay es un sentimiento que la gente quiere hacer unas elecciones primarias sin el Consejo Nacional Electoral. La Comisión Nacional de Primarias tiene una altísima responsabilidad ante el país, que es que se produzcan estas elecciones primarias el 22 de octubre y que de ahí surja un solo candidato para enfrentar y derrotar a Nicolás Maduro. Yo creo que en sus manos, en manos del Consejo Nacional, de la Comisión Nacional de Primarias, está la posibilidad cierta de que el pueblo venezolano logre en el 2024 desalojar del poder a Nicolás Maduro y comenzar a transitar caminos de libertad, de democracia y de prosperidad que tanto anhelan los venezolanos. Yo te voy a pedir, Alfredo, que te mantengas en contacto telefónico con nosotros para ir a la última parte del programa. Ahora vamos a ir al último corte del programa de hoy. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Távola Calda Ristorante, una experiencia culinaria única, exquisita, en un lugar de ensueño. En Távola Calda Ristorante se conjugan los aromas y sabores de la genuina cocina italiana. Platos generosos, elaborados con ingredientes naturales, siempre más allá del placer de una buena comida. Távola Calda Ristorante, Centro Comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. La cocina italiana siempre al día. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. No son una, ni dos, ni tres, sino tres mentiras verdes. El efecto invernadero hará que haya más calor en el planeta. La consecuencia de una mayor acumulación de energía en la atmósfera, más que aumentar la temperatura que uno siente, hará que el clima sea más impredecible. Y esto va desde sequías más fuertes hasta inviernos más extremos. Por eso hace tiempo se le dejó de llamar calentamiento global y ahora se llama cambio climático. 2. Si yo cambio mis bombillos a bombillos ahorradores, ahorro más porque duran más. Los bombillos ahorradores consumen menos energía y deberían durar más. Pero en Venezuela duran muy poco debido a las caídas de tensión, que reducen enormemente su vida útil. Además tienen mercurio y en Venezuela no hay manera de desecharlos correctamente. 3. Si llevo el papel a reciclar, no estoy contaminando. Todo proceso industrial genera un impacto ambiental y el reciclaje del papel genera desechos bastante tóxicos. Aunque siempre es mejor reciclar que simplemente botar el papel, lo ideal es siempre reducir el consumo. ¿Para qué necesitamos tanto papel si están las computadoras, iPads, celulares? 14. No fueron una, ni dos, ni tres, sino tres mentiras verdes.
RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Nuevamente con ustedes, contigo la causa R. Nos acompaña aquí en el estudio el diputado Arnoldo Benítez. Estamos en conversación telefónica con el líder nacional Alfredo Ramos. Alfredo, hablemos un poco en esta parte final del programa sobre la campaña de Andrés Velázquez. Hay una cosa que me gustaría comentarte que yo aplaudo y verdaderamente reconozco. Por ejemplo, este sábado Andrés Velázquez va a participar en una marcha protesta en reivindicación del salario junto a trabajadores, vecinos, por la defensa de un salario digno. Yo creo que esa es una manera verdaderamente digna de hacer una campaña electoral. No caminatas vacías, no las típicas procesiones electorales, sino que verdaderamente darle un contenido social y un contenido de protesta. Sé que tú el sábado también vas a tener una actividad allá en Barquisimeto, me gustaría que nos hables de eso. Bueno, yo creo que de parte nuestra hemos entendido que esto no es una campaña normal, esto no es una campaña como algunos denominan, una fiesta democrática, una fiesta electoral con pitos y banderas de los colores partidistas. Yo creo que hemos entendido, y en la causa R, que nosotros estamos enfrentando una dictadura. Esto no es una dictadura clásica militar, sino una dictadura de mafias, liderada pues por Nicolás Maduro. Yo quiero ratificar aquí en tu programa que Maduro en días pasados tratando de aparentar una lucha contra la corrupción, cuando todo el mundo sabe que el jefe de la corrupción en nuestro país es Nicolás Maduro. El primero que debería estar preso es Nicolás Maduro por haber desfalcado, por haber saqueado y robado los dineros públicos y las riquezas del país. Y por supuesto eso lo hemos entendido nosotros, y en las caminatas, en los recorridos que hacemos, le llevamos ese mensaje a la gente, un mensaje, por supuesto, de lucha, de que estas elecciones, incluso hasta las propias elecciones primarias, como las elecciones del 2024, Maduro va a intentar por toda la vía de obstruir un cambio político en Venezuela, que no va a poner un camino de rosa, sino que va a utilizar todo su poder corrupto, fraudulento, que ha utilizado siempre para impedir el cambio en Venezuela. Sin embargo, puedo manifestar acá con toda propiedad, con toda responsabilidad, que yo siento que el rechazo hacia Maduro en la población es un rechazo sólido, que debe estar rondando el 85% y cuidado sin más. A Maduro no lo quiere nadie, ni siquiera la propia gente de su partido, que lo manifiesta cada vez que nosotros vamos a un recorrido en cualquier barrio, en cualquier sector. Por eso Andrés ha hecho una campaña de esa manera, de contacto directo, de casa por casa. De verdad que la receptividad, el recibimiento, el respeto hacia un líder nacional como Andrés Velázquez, quien ha demostrado no solamente su capacidad de lucha, de confrontación ante la dictadura de Nicolás Maduro, que nunca se ha doblegado, siempre ha estado muy claro en la naturaleza del régimen y lo ha enfrentado con mucha firmeza, sin dobleces, sin medias tintas. La gente reconoce
ese valor de Andrés a la hora pues de luchar y por los cambios políticos en Venezuela. Pero también tiene un reconocimiento, Andrés, enorme, que es que un defensor firme a ultranza de lo que son los derechos de los trabajadores. Decía al principio que muchas de las reivindicaciones que existen todavía por parte hacia los trabajadores o de beneficio a los trabajadores fueron luchas lideradas por Andrés Velázquez con el movimiento matancero y lo que se conoció después con el nuevo sindicalismo, como luchas como el movimiento del salario integral, la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, que fue la primera empresa, pues Sidor, lograda pues por la lucha que ellos vieron allá en Sidor. El tema de la seguridad social, Andrés yo estuve con él ahí en la Asamblea Nacional y cómo se esmeró para lograr establecer un sistema de seguridad social en Venezuela, la ley de seguridad y ambiente en el trabajo para los trabajadores, la propia lucha del beneficio del ticket de alimentación. Andrés, los dos pues hicimos una gran tarea en la Asamblea Nacional para que el beneficio del ticket de alimentación le llegara a todos los trabajadores, y gracias a esa ley y gracias a la lucha que dimos, los trabajadores del país tienen el beneficio del ticket de alimentación, conjuntamente también con Arnoldo, que está presente para que fuera extendido el beneficio del CETATIC pensionado. Esa es la trayectoria de lucha de Andrés Velázquez en el plano de defensa de los trabajadores, pero también fue un gobernador exitoso en la gobernación del Estado Bolívar durante 2 mandatos, reconocido por la población. A 30 años después, en Bolívar, la gente dice que el mejor gobernador que ha tenido el Estado Bolívar es Andrés Velázquez. Fue exitoso en materia de salud, en materia de seguridad y en materia de educación. Recibió un premio por lo novedoso que fue el sistema educativo que implementó a los niños allá en las escuelas en el Estado Bolívar, y eso le valió un reconocimiento de la UNESCO. Frente a todos los países del mundo, pues tuvo un reconocimiento la gobernación del Estado Bolívar cuando estaba al frente Andrés Velázquez. Hoy está presentando una propuesta de la Venezuela digna, de dignificar a las personas, dignificar la economía y dignificar la política, con propuestas, con ejes centrales importantísimos, como es la recuperación del valor social del trabajo, la recuperación de las convenciones colectivas para los trabajadores y todos los beneficios, lograr que por vía de la regalía de la industria petrolera, una vez que se logre pues expandir la industria petrolera con capital nacional y extranjero, la inversión privada nacional y extranjera, de expandir pues la industria petrolera por la vía de la regalía, hacer un fondo de pensión para garantizarle una pensión digna a todos nuestros jubilados y pensionados, el fondo de salud, el fondo de educación, que son propuestas que ha venido realizando Andrés en todo este recorrido que venimos realizando, y lo que es el tema de la política, donde habla de dignificar la política, adecentar la política en nuestro país. Bueno, frente a todo este mar de corruptela, de saqueo que ha vivido el país en estos últimos años, y especialmente pues durante el régimen de Nicolás Maduro, que han saqueado más de 600 mil millones de dólares, pues bien, Andrés ha hecho una propuesta para constituir una opción en el plano político, eliminar la reelección indefinida, esa trampa que colocó Hugo Chávez Frías cuando modificó la Constitución, a pesar de haber sido rechazada, para colocar y establecer la reelección indefinida para perpetuarse en el poder. Eso que le ha hecho inmenso daño a nuestro país. Andrés ha sido claro pues de la eliminación de la reelección indefinida. Ha propuesto algo importantísimo, es que si él resulta como electo como candidato de las elecciones primarias y como presidente de la República, su periodo va a ser un periodo de transición. No está hablando de que él se va a reelegir, sino que va a ser un periodo de transición para normalizar y recuperar toda la institucionalidad en nuestro país. Pues bien, esas han sido las propuestas de Andrés, pero eso está acompañado de la lucha social. Como tú muy bien lo has dicho, Luis, el próximo sábado Andrés va a tener una caminata en Ciudad Bolívar, pero no es una caminata tradicional, eminentemente electoral. Es una, además pues de lo que es su promoción,
como candidato para las elecciones primarias, por supuesto también conlleva a incentivar, a motivar a la gente a la necesidad de luchar, de continuar en la calle para lograr los cambios en el país, sobre todo con una bandera tan sensible como es lograr un salario digno para todos los venezolanos, un salario digno para todos los trabajadores, una pensión digna para nuestros jubilados y pensionados, y por supuesto una marcha de protesta contra el hambre del pueblo venezolano en que ha sido sumergido por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Igual nosotros lo vamos a hacer aquí en un sector muy popular, muy humilde, en el oeste de Barquisimeto, el próximo sábado, también pues enfilando todo nuestro esfuerzo a favor y apoyando en la calle a los trabajadores, a los docentes del país, y luchando para que todos logren pues sus beneficios con una pensión y con un salario digno como se merecen todos los trabajadores del país. Muchísimas gracias, Alfredo, de verdad que da gusto tenerte en nuestro programa porque nos das un panorama muy completo de cada uno de los temas que queremos tocar. Mucho éxito. Si nos puedes decir dónde va a ser la caminata en Barquisimeto para aprovechar y hacer la convocatoria de una vez. Vamos a arrancar en el barrio Cerritos Blancos, en el oeste de Barquisimeto, parroquia Juan de Villegas. Cerritos Blancos, vamos a atravesar pues barrio La Lucha, como 5 o 6 barrios del oeste de Barquisimeto. Bien, bueno, mucho éxito, Alfredo. Ya te tendremos nuevamente en este programa. Muchísimas gracias. Y quiero aprovechar la presencia del compañero Arnoldo Benítez, que es presidente de la comisión, de la subcomisión de pensionados y jubilados de la Asamblea Nacional, la Asamblea Legítima, que este próximo lunes es el Día del Adulto Mayor. Exactamente. ¿Y qué está previsto para ese día de los adultos mayores? Que en lugar de tener ser celebrados y que se les hagan agasajos, ¿qué es lo que tienen previsto los adultos mayores? Seguir luchando, ¿no? Sí, seguir luchando, y como siempre, nosotros hemos estado en la calle durante estos últimos 8 años, ¿no? Pero el próximo lunes, Día del Adulto Mayor, estaremos concentrados en el Parque Carabobo, allá frente a la Fiscalía, y de ahí trataremos de caminar. Me imagino que no nos impedirán el acceso a la Plaza Caracas, allá en el centro Simón Bolívar. Entonces nos concentraremos allí, y los que puedan caminar, los que no, que se van directamente hasta allá, hasta la Plaza Caracas, y allí nos concentraremos todos para hacerle llegar un nuevo documento, un documento más, tanto al Ministerio del Trabajo como se le puede enviar a la Presidencia de la República y, por supuesto, a la Defensoría del Pueblo, que se supone que debería defendernos y no lo hace. Sí, lo evidente es que no se rinden los adultos mayores de nuestro país a pesar de todas las dificultades. Ya llegamos al fin del programa de hoy. Queremos enviar un gran saludo a todos los adultos mayores y para este lunes convocarlos a los que estén en la ciudad capital a acompañarnos en esa marcha. Y en todo el país, en las sedes de la Caja Regional, ¿no? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.